que nuestro Señor le pregunta a San Pedro, ¿cuántas espadas tenemos? Sí, ¿cuántas espadas tenemos? San Pedro dice 2, suficiente. Y esa unión entre pues ese espíritu de caballero, esa milicia, esa pompa, ese ideal, pero todo al servicio de Dios, un caballero propiamente al servicio de Dios. Es un requinte y una cosa, pero es impresionante. Es lo más alto que se puede llegar aquí en la tierra en materia de expresión del amor de Dios. O sea, ¿cuál era la meta? Es llegar a tener esa perfección de la caballería angélica, de los ángeles que con San Miguel derrotaron al demonio del mal. El Señor habla de que yo no he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada. Habla de eso. Es que hay que combatir al mal con ese espíritu. Y si no, no se hace nada. O se hace mal, se hace tibio, se hace una cosa que no atrae, porque es mediocre. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, un saludo muy especial a todos los seguidores del podcast María Reina. Salve María, padres. Salve María. ¿Qué pasa? Empezar los podcasts, eso lo pone a uno todo nervioso. Es que, sí, exactamente. Sí, francamente. Entramos con polémica, no estén de acuerdo con la presentación, pero... Nos explotan los comentarios, no es así. Un poquito. Bueno, el tema de hoy ya casi que estábamos empezando el podcast media hora antes porque ya veníamos conversando del tema, que es justamente un modelo, el modelo que nosotros hemos tenido como punto de referencia para aprender a amar, conocer y servir a la Santa Iglesia, ¿no? Porque una cosa son las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, y nosotros somos un resultado de un ejemplo, ¿sí? Alguien que, pues aquí está la foto, Monseñor Juan, que fue para nosotros un punto de referencia de cómo conocer, amar y servir a Dios por medio de la Santa Iglesia, ¿no? Entonces, son muchísimos hechos que podríamos recordar, incluso que usted recordó unos que vivió personalmente. Y usted otros. Y todos un montón. montón. Otros. Y ese amor apasionado por la Iglesia, con todo ese orden, esa disciplina, todo ese espíritu maravilloso que muchos catalogan como militar. Exactamente. Y que es verdaderamente, pues, toda esa milicia al servicio de Cristo, como somos todos los que tenemos la gracia de tener el sacramento de la confirmación, porque Exacto. Todos por la confirmación somos soldados de Cristo. Y Monseñor sí que vivió ese soldado de Cristo, pero hasta las últimas consecuencias. Interesante, porque el tema de este podcast es Monseñor Juan en cuanto a hijo fiel de la Santa Iglesia, pero nosotros conociendo muy bien la historia de Monseñor Juan, él fue a partir de un momento que hizo el propósito, yo voy a servir a la Iglesia. No siempre fue así. De niño no siempre fue un niño muy inocente, siempre, claro. Pero llegó un momento en su vida en que él conoció, dijo, esta es la Iglesia verdadera y a esta yo me entrego por entero. Si podemos entrar por ahí, ese contexto de cómo llegó Monseñor Juan a esa conclusión. Claro, es que él conocía la iglesia de su parroquia, digamos, la de su barrio que estaban empezando. Era un barrio de gente muy popular. De San Pablo la mayoría eran inmigrantes, venían de muchos otros lugares. Incluso en la propia calle donde él vivía había muchos judíos, musulmanes. Sí, es verdad. Él se crió en medio de ellos. Sí, eran los amigos con los que jugaba en la calle. Y ahí él se dio cuenta de las diferencias que había, ¿no? Entre ser católico y los que no eran católicos. Y lo que significaba tener fe, la diferencia de trato, de ver las cosas de la vida, sobre todo la lealtad, el verdadero caridad. La caridad cristiana que caracteriza tanto a los bautizados. Sí. Me acuerdo que le comentó una cosa, por lo menos chocó muchísimo cuando lo contó en una reunión, que como a él le invitaron a unas exequias, ¿no? Porque murió el papá de un compañero de él del barrio, sí. Y en determinado momento, llantos, etcétera, por parte de la familia, pero en determinado momento encerraron a la mamá, todos los que estaban en las exequias, en un cuarto y la empezaron a golpear. ¿Qué? Él contó eso, le empezaron a golpear como si ella tuviese la culpa de la muerte del esposo. O sea, ya no era poco el dolor del duelo,
por el que estaba pasando, se sumaba que dentro del rito de las exequias, yo francamente nunca investigué si fue tan así, Monseñor Juan lo vio. Nossa señora. El amigo le explicó, pero Es un poquito difícil de explicar aquí. yo no investigué eso. No nunca, eran pero- católicos, sí. No eran católicos, no. No, la pobre Eran mujer sufría no musulmanes. porque se murió el marido, sino porque lo que le sigue a ella. Dios mío santo. Y esa lucha que él tenía con los primos, ¿no? De buscar un mundo que se basase en esa caridad cristiana, pero no era justamente lo que él estaba encontrando en su entorno, ¿no? Y cómo la providencia se fue sirviendo de esto para sembrar en él muchas preguntas en relación a un mundo nuevo. Sí. Interesante, fenomenal. Y ese era el anhelo de él, ¿no? Él decía que no puede ser que todo sea por interés, no puede ser que todo sea así, todo, ¿no? Que debe haber algo, abnegación, entrega, el amor de verdad, desinteresado, que era la voz de la gracia llamándolo para el movimiento católico, para su fundación, para Sí. seguir al doctor Plinio y bueno, informar a los heraldos. Y que él en medio de ese mundo no podía ser bobo. Él era como Además, un cordero claro. en medio de lobos. Y entonces él tenía que defenderse en su inocencia, defenderse en sus... Sin dejar de ser paloma, ser astuto como serpiente. Exactamente. Sí, pero es lo que uno siempre ve en esos hechos de la vida de él, esa astucia a favor del bien, ¿no? Esa queja, entre comillas, de nuestro Señor que dice: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. En él uno como que veía Sí. al contrario, ¿no? Veía esa astucia al servicio del bien. Ay, la hermana del doctor Plinio, creo que Doña le dijo Rosé. él, sí, doña Rosé, que era una mujer muy Sí. analítica, perspicaz. Sí. ¿Qué fue lo que Más ella viva, dijo? Dios mío santo. No me acuerdo. Ella dijo, ella Era- tiene todas las capacidades de un malo aplicado para lo bueno. Exactamente. Una cosa, Eso- hay eso algo en fue, esa eso línea, fue. sí. Sí, era eso. Y usted ve que la providencia Pero- se fue sirviendo. Pero ¿sabe por qué? Dice, no, ¿por qué él tenía esas cualidades de los que normalmente se aplican a los malos para hacer el bien? Porque él tenía tanto amor al bien. Fenomenal. Entonces, que él ponía todo su empeño en servir al bien, servir a la iglesia. Entonces, todas sus capacidades eran al máximo para que ese servicio fuera bien hecho y fuera hecho hasta el final y tuviese todo, alcanzase los objetivos del apostolado, de lo que fuera. Nunca quedarse a medias, nunca hacer la cosa mole, floja, ¿no? Me estaba acordando de una cosa cuando él fue a Medellín, de eso que le preguntan cosas allí y allá y tal. Y un día, en una ocasión, le preguntaron que por qué jóvenes y por qué tienen que entrar chiquitos y por qué, no sé, adolescentes y estos señores y tal, y todos se ven como tan preparados y sirviéndole a la iglesia y a Nuestra Señora, y por qué así, por qué no después, cuando ya probaron toda la vida y tal. Y Monseñor, a la persona que le preguntó, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿por qué darle a Dios las cosas cuando ya están gastadas? Impresionante. ¿Por qué no darle desde el principio? Interesante. Si es para servir a Dios, hay que servirlo ya. La persona quedó, Es extraordinario. no, espectacular. Sí, ¿eh? Claro, y es Claro. lógico. Claro, Evidente. los malos ganan a los buenos porque se aman a sí mismos, tienen un egoísmo que supera el amor que los buenos tienen a Dios. Entonces, eso había que dar la vuelta. Hay que darle la Y vuelta. entonces Monseñor Juan se empeñó toda su vida, fue eso. Ahora, él no lo tenía así claro en cuanto a un servicio a la iglesia. No, Él decía que él iba a fundar una congregación de jóvenes Era así, para... una cosa de jóvenes. para que los otros niños no se alejan, no toman el camino del mal, ¿no? Y entonces animarlos a ser buenos y tal. Eso sí, pero claro, él no conocía la iglesia como una fuerza, una institución para... También no había alguien que como que explicitara esas ideas cuando él Claro. estaba un niño. Ujú. Él le empezó a pedir a Nuestra Señora y Nuestra Señora responde al pedido de él. Pero hasta el momento no había nadie. Él no veía a nadie así como que un líder así del bien Ujú. a quien Ujú. seguir, hasta que se encontró con el doctor Plinio. Pero ¿por qué sigue el doctor Plinio? Eso es interesante. Sí, como la providencia lo va llevando para ese punto. Y entra aquí, pues él no tenía propiamente una crisis de fe, pero pues no tenía aún la iglesia como un referente, Ujú. ¿sí?
Sí, él dice la primera vez que vio el Santísimo, dijo, aquí está Dios. O sea, Sí, seguro, sí. aquí está Dios. Claro. Pero no veía en cuanto a la doctrina católica en la institución de la Santa Iglesia como esa luz, ese faro para cumplir esa misión, esa vocación. Eso fue a partir que conoció al doctor Plinio. Ahí sí es un clic. O sea, iba rezando, pidiendo conocer a alguien que fuese íntegro, totalmente bueno, generoso, desinteresado. Entonces, él iba rezando varios años, fue así, ¿no? Y tenía ese fenómeno místico que todas las noches se le aparecía una figura de un hombre. Sí. Tal. Eso creo que ya lo contamos en otros podcasts. Y varias cosas que hemos dicho acá, solo que Sí. vamos caminando más hacia ese punto. Claro. Pero recuerdo aquí es sobre todo ese profesor nuevo que él tiene de historia, si no estoy mal, o de religión, que de historia, ¿no? Que Monseñor Juan le preguntó, ¿usted qué libro va a usar durante este año? Porque él quería adelantarse y durante las clases tener tema de conversación con el profesor. Y el profesor dijo, no, yo no uso ningún libro. No, aquí me va a hacer bajar. En la calificación. Claro, porque no voy a poder adelantarme a lo que él va explicando. Y él mismo se propuso, dijo, no, este profesor tiene que salir. Tiene que salir este profesor. Si Monseñor no hubiese sido pues santo y en fin, todo lo maravilloso que fue. Dios mío, bueno, él mismo lo dijo, ¿no? Sí. O estaría en la prisión, en un manicomio, quién sabe qué banda. Sí, porque te ponía unas metas así, pero de lo más radical. Y él mismo dice que ya estaba pensando a ver una estrategia para contra el profesor, pero ahí fue que el profesor en determinado momento dice, de aquí, ¿quién no cree en el infierno? Imagínese hacer esa pregunta en el salón de clases. De historia. Sí. Y era una de las discusiones que Monseñor Juan tenía con los primos, ¿no? Sí. Claro, los primos decían, no, que no hay infierno, que eso es para asustar, que no sé qué, o que está vacío el infierno, ¿verdad? Y ahí levantaron como unos 5 la mano. Y ahí el profesor dice, esos 5 me buscan después de la clase. Que les voy a probar que sí existe el infierno. ¿Se puede contar el hecho? Ay, Monseñor dijo, uy, voy a ir, no porque dudase, sino porque él quería conocer el argumento. Y después de la clase va, y bueno, es la explicación clásica de que si todo castigo debe estar proporcionado a la víctima, digamos. Entonces, al ofendido. Sí, a la gravedad de la ofensa. Entonces, si usted le pega a su compañerito, merece una sanción. Sí, bueno. Si usted le pega a un profesor, si agrede al director, al rector, al alcalde, tal. Entonces ahí va subiendo al Papa, a Dios. Entonces la misma agresión, una bofetada, digamos, a una persona con un rango superior es una gravedad mayor. Exige un castigo, una reparación mayor. Claro. Proporcionada a la dignidad de esa persona. Y entonces ahí el Monseñor como que se le abre así ese, no sé, la luz así de la inteligencia y dice, este hombre me lo tengo que conquistar. A este lo voy a invitar a esa organización que yo voy a hacer. La asociación. Y ahí entonces lo invita y el profesor le dice, no le pone mucha atención, pero bueno, vaya a mi casa y le voy a explicar no sé qué cosa. Y ahí va y de inicio a fin le habla de la iglesia. Era una reunión de Lutero. Condenando el protestantismo, pero sí. Monseñor llega a la conclusión de que la iglesia es la única verdadera, la única que hay que servir, la única fuente de bien, de bondad, de todo lo maravilloso, lo más diáfano, santo que existe en la creación, viene de la iglesia. Y ahí se da la conversión de Monseñor. Sí, claro. Y al otro día va y se confiesa, empieza a rezar el rosario todos los días, a comulgar todos los días. Antes él asistía a misa antes de ir al colegio todos los días. Y ya rezaba el rosario. Todo eso antes de conocer al doctor Plinio, ya comulgaba todos los días. Y rezaba el rosario todos los días. Por amor a la iglesia. Cuando va el doctor Plinio, claro, como que se explicita mejor todo en él. Porque el doctor Plinio es como que el defensor de la iglesia, el que ama apasionadamente a la iglesia, el que le sirve a la iglesia.
Y ahí Monseñor dice, este es el hombre, hay que seguirlo. Fenomenal, ¿no? Sí, está bien. Lo que pasa es que nos hemos ido un poco por las ramas, me parece. Porque el tema... ya llegamos al tema. Ya. Ahora será la introducción. Esta la introducción. Somos latinos, no europeos. No. Era una de las cosas que más emocionaba al doctor Plinio, era justamente el sentirse miembro de la iglesia, ¿no? Llegó a emocionarse las lágrimas en una ocasión cuando se lo manifestaron, ¿no? Y era como que un punto, una fimbra. Es que era el centro de su vida era servir a la iglesia. Sí. Y si no, su vida no tendría varón sentido. católico, apostólico y plenamente romano. Exactamente. Sí, sí. Y fue lo que le enseñó doña Lucila al doctor Plinio. Bueno, es claro, él empezó desde bien pequeño también en el colegio a luchar también, ¿no? Pero bueno, ¿y el centro entonces del podcast, padre? Bueno, el padre iba a dar el tema. Váyanos llevando, pues. Estaba dando el tema al principio, pero el aspecto, el lado militar, de caballería que tienen los heraldos del Evangelio. Los caballeros de la Virgen. Lo que dice el libro de Job, ¿no? Militia est vita hominem super terra. O sea, la vida del hombre en la tierra es prestando un servicio, ¿no? Sí. Servicio Y fue ese servicio que Monseñor Juan quiso aplicar a la hora de fundar la Asociación de Fieles Heraldos del Evangelio con las sociedades de vida apostólica, como que refleje eso, ese servicio, esa entrega, adecuándose a la circunstancia, ¿no? Me acuerdo cuando eso lo estábamos hablando hoy en la mañana, y el padre Carlos Tejedor, que en paz descanse, ¿no? Dice, si hoy día los cruzados estuviesen vivos, no estarían haciendo cruzadas, sino que estarían grabando podcast, porque sería la forma de hacer apostolado. Entonces, Monseñor Juan siempre ha enseñado de ir atrás de la gracia del momento y servir a la iglesia según la manifestación de esa gracia, ¿no? Es ese servicio que nos pide y que mucha gente puede incluso malinterpretar, ¿no? Porque ese lado militar. ¿Cómo nace Monseñor? ¿Cómo? ¿Cómo nace ese espíritu en Monseñor? No, sí. empezar desde claro, ahí, claro. ¿no? El lado, ya va a empezar el podcast, prepárense. No, pero sí, es verdad que Monseñor no tuvo una formación militar ni en su casa, ni en el colegio, nada. No. Lo que pasa es que en determinado momento de la vida le llegó una gran probación. Sí. Ya había conocido al doctor Plinio, estaba ya con una vida de piedad muy bien llevada, pues, de oraciones diarias, de misa diaria y todo, y de repente le convocan para hacer el servicio militar, que era obligatorio en aquella época en Brasil, y ni más ni menos que le toca hacerlo en una unidad de élite que acaban de formar, que era la séptima compañía, ¿no? La séptima compañía de guardias, ¿no? Que estaba en el centro de San Pablo, ahí al lado del campo de Marte, ¿no? Sí, no, cerquita de la catedral. Perdón, cerca de la catedral. Cerca de la catedral. Sí. Que ya no queda nada ahí. Y entonces a él le toca presentarse, que acaba de cumplir 18 años o iba a cumplir 18 años, ¿no? No sé. Y tiene que, tal día, tiene que estar listo ahí y él se convierte en el soldado número 113. Hay fotos de Monseñor, ¿no? Sí, Monseñor uniformado. No sé si pueden poner fotos, sería interesante. A veces ponen, sí. Merecía la pena, porque ese fue el primer contacto de él con todo el ambiente militar, ¿no? Y la verdad es que el primer impacto no fue nada positivo, ¿no? No fue agradable, claro. Él en los trotes y todo veía las cúpulas de la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte. De la Buena Muerte, sí. Le pedía a Nuestra Señora que se lo llevara, porque si no le podía servir a ella y estaba aquí en medio de esto. No. Impresionante. Increíble. Entonces realmente sufrió mucho. Lo hizo un guerrero, sí, en materia de castidad, en materia de pureza. Claro, que era lo más difícil en aquel ambiente cuartelero, ¿no? Y tal. Era muy se levantaba antes para tomar baño, mantenía limpio su traje. Estaban todos del mismo color y el de Monseñor era más clarito siempre. Gastado. Era más gastadito y tal, porque él lo lavaba todos los días. No se ponía eso sucio. Esa fue la primera vez, bueno, creo que fue la única vez que lo arrestaron, ¿no? O lo pusieron, fue porque había un sargento de instructor
y le dice, soldado, claro, dice, ¿por qué su uniforme es de diferente color? Y él dice, porque lo lavo todos los días. Bueno, explica, pero no justifica. Dice, no sé qué penitencia le puso, no sé qué castigo le puso. ¿Qué tal? Pues claro, pero imagínense, porque era el uniforme de gimnasia, ¿no? La pantaloneta y la... Era el uniforme que lo usaban todos los días y... Sí. En fin. Entonces ahí esa prueba que él tiene, él a las tantas, él ya rezando y pidiendo, ¿cómo Nuestra Señora me hace pasar por esta situación? Entonces él llega a la conclusión de que debe de haber un motivo que él no sabe. Y dice, bueno, entonces ya que tengo que estar aquí, voy a ver exactamente si hay algo aquí que sea aprovechable para el apostolado. O sea, hay algo. Y ahí fue que él decidió penetrar más en el espíritu militar y comprender el valor de la disciplina, del orden, de la obediencia y también del esplendor de hecho todo así con perfección, inmediatamente, sin interrupciones inútiles, haciendo las cosas hasta el final y siendo cobrado. Y volviendo eso, sí. Una forma de rezar también, porque se acuerda que él ya, como usted dijo, él ya estaba comulgando todos los días tal, pero habían turnos que él tenía de 24 horas y no podía dejar de comulgar. Pues, y no le daba para ir a comulgar. Entonces él se fue donde el comandante le dice, permiso, señor, pero yo necesito una dispensa, una autorización, porque yo tengo que ir a comulgar. Yo soy congregado mariano y tengo como disciplina comulgar todos los días. Y el comandante le dice, ¿qué? Soldado, Díaz comulga todos los días. Eso era para si era un mole. Porque se derretía. La fama que había, que un católico era una persona con poca personalidad. Hasta hoy día. Sí, ¿no? Un bobito que no sé qué. Exactamente. Entonces él... Sí, señor, comulgo todos los días y vengo aquí a pedirle autorización para ir aquí a la catedral, comulgar y volver. ¿Usted va a ir así, uniformado? Pues sí, no tengo más cómo hacer. Ahí toca la campanita y el propio comandante le pone un jeep para ir a llevarlo a la misa, a comulgar todos los días. Entonces él iba del carro. Con chofer le llevaba hasta el pie de las escaleras de la catedral, parado enfrente. Él se bajaba todo con el casco, con pistola, todo uniformado, todo. Entraba en la misa, ahí comulgaba, hacía acción de gracias, ahí bajaba y le estaba esperando el jeep, se subía al jeep, como si fuera el comandante de la unidad y era el soldado. Pero era el soldado del Santísimo Sacramento, se podría decir. Claro. Era el soldado de que no quería que Dios dejase de entrar y hacer su obra en el corazón. Fenomenal. Ahora, impresionante cómo pues él se hace esa pregunta, algo espera sacar la providencia de todo esto, ¿no? Que muchas veces a ustedes les habrá tocado 1000 veces que llegan personas que están pasando por situaciones difíciles, muy complejas y quieren que usted les dé la solución ya. No sé, no se ve clara cuál es la solución, pero acompañando esas almas afligidas durante un tiempo largo, usted ve que había una razón de ser. Claro. O sea, que Dios tenía una razón específica por la cual permitía que el alma entrase en esa fase. Sí. Un bien quería sacar. Que de ese sufrimiento iba a salir un fruto espiritual, un paso hacia la santidad grande. Si la persona tiene la humildad, ¿no?, de aceptar la voluntad de Dios. Porque el problema es cuando no quiere aceptar la voluntad de Dios, entonces ahí perdió la oportunidad de dar ese paso que la providencia le está pidiendo, de renunciar a algo, y eso le permite recibir más gracias. Ese fue el caso de Monseñor, ¿no? Claro, porque, o sea, imagínese que él fundase sin haber pasado por esa prueba. No era lo mismo. No era lo mismo. Y sobre todo estamos en un mundo en que es muy contrario a la religión. O sea, si nos ponemos a hablar, el siglo en que más persecuciones a la iglesia ha habido
es este siglo. Ujú. No fue el inicio de la iglesia. O sea, lo que los niños tienen que de persecución por su inocencia, por su pureza. Bueno, el propio Monseñor tuvo que pelear para mantenerse casto. Sí. Entonces, Madre mía. eso es devastador en las almas. Ahora, hay una cosa curiosa porque hay mucha gente que se aleja de la iglesia un poco y es porque precisamente en la iglesia no encuentra ese espíritu de radicalidad, de entrega, de esplendor, de hacer las cosas de una manera realmente digna de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es curioso que, por ejemplo, el hábito de los heraldos del Evangelio, de los caballeros de la Virgen, expresa mucho el lado religioso por la cruz, por todo, o sea, el rosario, pero tiene el lado militar de las botas, que es una cosa impresionante, que choca a las personas a primera vista, pero hay mucha gente que se encanta de ver religiosos que llevan la vida religiosa con espíritu militar. Exactamente. Ahí se entusiasman muchísimo. No sé si ustedes conocen ese hecho. No puedo mencionar nombres, pero una persona eclesiástica no le gustaba el hábito para nada. O sea, no, ese hábito no. Y otra persona eclesiástica que acompañó el crecimiento de los heraldos y todo, como que fue instruyendo este nuevo carisma dentro de la propia Santa Iglesia, fue a buscarle para explicarle y mire, no hay razón de ser porque ustedes se mantienen en esa negativa. Y ahí, claro que sí, porque ellos se visten así, no puede ser que se estén vistiendo así. Y ahí el otro lo deja escuchar, deja que se desahogue lo que pensaba al respecto del hábito. Ahí el señor sí le dice, bueno, es difícil, pero sin el título, en fin, le dice, hay que aceptar. Hay que ser muy valiente para vestirse así y andar en la calle. El otro le dice, sí, tiene razón. Bueno, pero si vemos es la iglesia, el Espíritu Santo en determinados momentos históricos siempre lanza una cosa, la propia tonsura, que era para marcar al eclesiástico. La renuncia con el mundo. Y era la renuncia, el corte con el mundo. Entonces, exactamente. Vamos a hacer una breve pausa porque ahí este tema ya se pone muy interesante y si no paramos ya va a ser difícil después hacer este intervalo. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Bien, continuamos con nuestro podcast. Aquí estuvimos discutiendo un poco el tema con el padre Manuel, Monseñor Juan, en cuanto hijo fiel de la Santa Iglesia y caballero también, ¿no? Porque caballero fiel de la Iglesia. Y que es justamente lo que estábamos hablando antes del intervalo, que a veces es un tanto incomprendida, ¿no? Y la propia misión de caballería dentro de la iglesia es incomprendida. Claro, sí. Usted ve que históricamente hablando, mucha gente hasta el día de hoy, no entiende el porqué de ese carisma en la iglesia. Porque es un carisma. Es un carisma. Es un carisma. Claro, bueno, el propio San Ignacio funda la Compañía de Jesús. La compañía es eso, ¿no? Es un ejército a los pies de Jesús. Claro, un capitán es Jesús. Exactamente. Tal cual. Entonces,
hablemos un poco de eso, porque esa incomprensión, si es una manifestación del Espíritu Santo a lo largo de la historia, ¿por qué incomprender? No comprender. El espíritu de caballería es un tesoro que la Iglesia recibió, es una gracia que la Iglesia recibió en determinada época de la historia, sobre todo cuando era necesario defender a los cristianos que estaban siendo perseguidos en la Tierra Santa, y el Papa Beato Urbano II fue el que convoca la cruzada y de la cruzada, de aquellos caballeros que fueron a defender Tierra Santa, a recuperar Jerusalén, nace una vocación de unos hombres unos caballeros son llamados a una vida de monjes, de religiosos, pero que no dejan de ser caballeros, para dedicarse íntegramente, solamente a la defensa del Santo Sepulcro. Ahí nacen la primera orden de caballería que existió, que son los templarios, que fue apadrinada por San Bernardo de Claraval. Sí, exactamente. Hay un trecho en el Evangelio que es poco comentado, ¿no? Que nuestro Señor le pregunta a San Pedro, ¿cuántas espadas tenemos? Sí, ¿cuántas espadas tenemos? San Pedro dice 2. Suficiente. Sí, está ahí todo. Sí, hay una incógnita de por qué nuestro Señor pregunta por la espada. Después, cuando San Pedro la usa, le corta la oreja a Malco, nuestro Señor manda a guardar la espada. Sí. Es todo un misterio que hay en torno a ese lado de caballería. Entre tanto, hay una reunión del doctor Plinio que él dice: hoy día, si alguien quiere elogiar a otro por sus buenas costumbres, por la capacidad de sobreponer los valores y principios por encima de cualquier persona, circunstancia, situación, sobre encima de sí mismo, ¿qué título elogioso se le puede dar a esa persona? Oiga, usted es un caballero. Claro. Interesante. Sí, porque era ese ideal de católico que por un ideal es capaz de sacrificar todo. Entonces, este espíritu de caballero es el que Monseñor Juan quiso recuperar y llevar a un esplendor dentro de la Iglesia hoy en día, adaptado a las circunstancias de hoy en día, ¿no? Una cosa interesante es lo que estábamos escuchando, esa reunión que hizo Monseñor, de unas palabras del doctor Plinio que estábamos escuchando en estos días mientras comemos. Una grabación. Sí, que el doctor Plinio explica el entusiasmo. Y él, muestra el verdadero entusiasmo es fruto de un ideal, etcétera, tal, pero habla a las tantas del esplendor. Y entonces el esplendor, que es fruto del entusiasmo, y bueno, entusiasmo es estar lleno de Dios, pero ese esplendor se puede decir que llega a su máximo en las pompas militares, claro. en las pompas militares, todas las formas, la disciplina, no sé cuánto. Pero que más allá, donde toca en lo sublime, donde toca en Dios, es el esplendor religioso. Sí. Y esa unión entre pues ese espíritu de caballero, esa milicia, claro. esa pompa, ese ideal, pero todo al servicio de Dios. Un caballero propiamente al servicio de Dios. Es un requinte y una cosa, pero es impresionante. Lo más alto que se puede llegar aquí en la tierra en materia de expresión del amor de Dios. Es ese espíritu de caballería al servicio de Dios, de lo religioso. Ahora, bonito eso, sacándole un poco más de jugo a esa frase que usted dijo inicialmente, es ese servicio a un ideal, ¿no? Aunque eso signifique un sacrificio, un holocausto de la propia persona. Una que inmolación. Es tan distinto a lo que enseña el mundo, ¿no? Usted progrese, si es necesario, pisando algún valor o algún principio. Claro. Usted alcance el máximo puesto, su carrera, así tenga que pasar por encima de otros o por encima de su propia dignidad. Es al contrario. Claro, y la incapacidad de sacrificar nada por algo superior. Entonces es el mundo de hoy, es el egoísmo completo. O sea, solo lo que a mí me agrada, eso lo voy a hacer. El resto no importa. Por eso la vida de piedad en muchos católicos, infelizmente, muchas personas, no se alcanza ni siquiera a florecer. Queda siempre en pañales, si me permiten la expresión, porque como no hay abnegación, no hay lucha, no hay sacrificio, entonces cuando me nace voy a ir a misa. Claro. Cuando me nace rezo el rosario. Y varias personas
se confiesan o quedan contrariadas cuando tienen que, no sé, están rezando el rosario y están en medio de ataques de pensamientos, de distracciones, de cosas. Ay, no, ese rosario no valió. Un momentico, un rosario guerrero. Exactamente. No, padre, yo no volví a misa porque es que, ay, no, me da sueño. Combata el sueño. O sea, exactamente. Claro. pues, Exactamente. Entonces ahí está, ese es un grave error que se suele hacer al dar las catequesis, por ejemplo. Es decir, no, hay que mostrar el lado heroico de la fe. La fe, nuestro Señor Jesucristo, no nos llama a algo común, banal, fácil. No, nos llama a algo que es humanamente imposible. Él quiere que seamos perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Él quiere que amemos a Dios por encima de todas las cosas hasta olvidarse de uno mismo, hasta el odio de uno mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese soplo de lo heroico, de lo que cuesta, pero por amor uno es capaz de superar sus limitaciones. Eso es lo que atrae a la fe. Eso es lo que atrae a la iglesia. Ese heroísmo, ese espíritu militante de lucha por el bien, por la verdad, por la belleza. Entonces, esto es lo que falta a muchos católicos hoy en día. Ahora cualquiera pensaría que no es la misión actual de la iglesia. Sí, en un mundo en que hay tanta necesidad temporal, pareciera ser prioritario que la iglesia se dedique a atender una necesidad social, por ejemplo. Y Monseñor va convocando y crea, bajo la acción del Espíritu Santo, y congrega a unos jóvenes en esta nueva comunidad, la defensa de unos ideales trascendentales. O sea, invita a una trascendencia y el apostolado en torno a esa trascendencia, verum bonum pulcrum. Fíjese lo siguiente, que la gran pobreza del mundo de hoy, León XIV dice, Lo dijo hace poco. Es la ignorancia de Dios. Exactamente. Y ahí está la cosa. Dice, en el momento que se ignora quién es Dios, ¿cómo las personas pueden realmente entregarse a Él? Imposible, no conocen. Entonces hay que primero despertar en las personas el deseo de Dios por lo maravilloso, fascinarles por lo que es Dios, y ahí van a surgir toda la especie de iniciativas como hubo en toda la época de la historia. La iglesia es la gran institución de caridad de la historia, caridad material, claro, la que de verdad ayuda a los pobres y a superar todas las situaciones de aflicción material, de dolor físico, lo que sea. Siempre ha sido la iglesia la primera. Pero ¿de dónde ha nacido eso? De hombres y mujeres con espíritu de caballería. Porque con un San Vicente de Paul, fundador de las Hermanitas de la Caridad, ¿no? Ese hombre era un caballero, él era un soldado. Él, a la vez que fundaba y recogía a los pobres en las calles de París, él escribía al rey diciendo, tenemos que salvar los lugares santos. A Luis XIV le decía, hay que organizar una cruzada. Él mismo lo hacía. Y él mismo hizo todos los planes de cómo conseguir la flota, cómo reclutar a todos los cruzados que iban a ir. Eso. Sí, claro. Qué flash. Dice, porque él amaba a Dios y él quería que él fuese servido en los pobres, fuese servido en toda la sociedad, ¿no? Y él veía las necesidades de la iglesia y de los cristianos de Tierra Santa y todo. Y él tenía ese espíritu. O sea, es una de formación pensar que el que se va a ocupar de los pobres, de los ancianos, debe de perder ese espíritu militar, ¿no? Una hermanita de los ancianos desamparados, para tener el valor de todos los días saber que le tiene que dar de comer con una cucharita a ese anciano que está inválido y que es insoportable, que tiene un carácter espantoso, que le escupe la comida a veces en la cara. Tal cual. Y dice, es así. Dice, tiene que tener el espíritu de un caballero, que es capaz de enfrentar a un ejército que son 100 veces más que él, y él solo con una lanza y tiene que enfrentarlos a todos. ¿Por qué? Porque eso es una riqueza de la iglesia. Y eso es el verdadero evangelio, es que el evangelio completo. Cuando nuestro Señor habla de que yo no he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada, habla de eso. Es que hay que combatir al mal con ese espíritu. Y si no, no se hace nada. O se hace mal, se hace tibio, se hace una cosa que no atrae, porque es mediocre. Entonces, hay que llevar las cosas con ese espíritu hasta el fin. Eso es lo que entusiasmaba a Monseñor Juan. Y eso es lo que entusiasma
a los jóvenes también. Claro. Porque es que usted Pues que encuentra nos eso. entusiasma a nosotros. Sí, pues, exactamente. Ese es el lado heroico de Sí, enfrentar claro. ese mundo que da la espalda a Dios. Claro, eso es lo que atrae. Eso es evidente. Atrae muchísimo porque es hacer esas cosas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Todos hemos tenido testimonios de personas que se encantan de ese ideal, de ese estandarte levantado, por decirlo así, por Monseñor Juan, Sí. dentro de la iglesia, que es el continuar la acción del Espíritu Santo en determinado carisma, que no es el mismo, sino que es aplicado al tiempo, ¿no? Y eso fue lo que dijo cuando estuvo el cardenal Rodé, ¿no? Visitando a Monseñor Juan ahí en Brasil. Sí. ¿Qué año fue eso? 2009. Creo que fue así. Sí. Él fue Pero él estaba precisamente- saliendo de la pulmonía. Monseñor Juan. Monseñor Juan. Sí, Ah, sí, señor. Que estuvo- 2009. estuvo Que en muy medio grave, de- Monseñor Juan. Que en medio de unos agotamientos y de un deterioramiento físico, haciendo reuniones, misas, súper feliz, súper contento, animando a todo mundo. Es otra Es característica. impresionante. Es que el espíritu llevado así, es decir, con ese heroísmo, ese espíritu de caballería, no es de una persona, no sé cómo decir, malhumorada. Gruñona. Al contrario, dice que es alegre, Sí. es caballeresco en el sentido Sí. de bien educado, del deseo de hacer el bien a los demás, ayudar en todo. Eso es así, es la realidad. Eso del verdadero caballero es ese. No, el otro sería un brutamontes, es una persona que nos saluda, que nos trata bien a nosotros. Ese no es un caballero. O sea, bueno, entonces, y ahí en el cardenal Rodé, cuando vino, fue precisamente para entregarle a Monseñor Juan la medalla pro Ecclesia Pontífice. Que fue un 15 de agosto. Era el cumpleaños de Era el Monseñor cumpleaños Juan. de Monseñor. Era Esa medalla es la condecoración más alta que tiene la iglesia, ¿no? Sí. en reconocimiento a las Del personas que se distinguen por el servicio a la iglesia, Ujú. precisamente. Y fue muy bonito la ceremonia, está toda grabada, además es interesante. Está lleno de internet y todo eso. Sí, Sí. sí, que cuando le entrega, él lee un discurso de parte del Papa a Monseñor Juan y dice, y como le dice, que él ha tenido esa genialidad, ¿no? Que cuando fue así, que San Bernardo de Claraval, cuando él presenta a los caballeros templarios en el concilio de Troyes para que fueran aprobados por la iglesia como una orden religiosa nueva, dice, ¿habéis oído hablar de que ha nacido en el mundo una nueva forma de milicia? Una nueva forma de caballería. De caballería. Entonces, el cardenal Rodé dice, esto se puede decir hoy en día de usted, Monseñor Juan, y de los heraldos del Evangelio. Todos en la Sí. misa. ¡Ah! Sí, claro. Y él habla de eso porque tuvo la genialidad de tomar este don de la iglesia, esta gracia de la iglesia, esta riqueza de la iglesia, que es el espíritu de caballería de las caballerías antiguas, y adaptarlo al mundo de hoy en día, para atraer a los jóvenes, para levantar ese entusiasmo, por todo lo que es la iglesia. Entonces, empezando por el ceremonial de las misas, todo, ¿no ve que es diferente el de los heraldos? Tiene algo que lo caracteriza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en Ars? Usted estaba celebrando la misa delante del cuerpo del santo cura de Ars, Ajá. todo solemne. Éramos 9, así todos. Eso fue hace todo mucho, espectacular. Sí. Cuando usted vivía en Medellín. Sí, creo que fue el 2010, ¿no? Navidad del 2010, por ahí. Sí. Y ahí llega un padre, un obispo. Era obispo. Era un obispo. Y, No me acuerdo. y pregunta, perdón, ¿qué rito están? ¿Qué rito es ese? Entonces, no, pues es el misal romano. El de aquí. Impresionante. ¿Por qué? Porque Monseñor Juan supo, por ejemplo, todo lo que él aprendió en el cuartel, ¿no? De cómo deben ser los saludos, de cómo deben ser, ¿no? los movimientos de todos los soldados a la vez, marchando, etcétera. Todo eso lo aprovechó él y dice, vamos a hacer que las misas sean bonitas, que tengan ese esplendor así, ¿no? Y es solo seguir la rúbrica. Que solo está en el misal. Totalmente. Sí. Literal es solo seguir la rúbrica. Ujú. Rúbrica es La reglita, Las letras que están en rojo, instrucciones. en rubro, en rojo.
Y él lo que fue idealizando dentro de los movimientos propios de la misa, incluso que quedase impregnado ese carisma de hacer las cosas con precisión. No, usted tiene que ver una vez. Yo estaba celebrando con Monseñor Juan en Madrid, en Toledo, no me acuerdo, en la sede. Y entonces, pues uno tiene una parte de la misa que la reza uno, ¿no? Y entonces Monseñor Juan se estaba con las manos puestas y yo me acercaba al micrófono para rezar la otra parte. Cuando termina la misa en la sacristía, dice, Padre Manolo, ven. Dice, ¿Le decía Padre Manolo? Sí, Padre Manolo. Entonces, ¿cómo se abren las manos? Dice, no puede ser así flojo, así. No, así me agarró por detrás, así, pero bien firme. Dice, tiene que ser así, tiene que ser con espíritu caballería, no nada de flojera. Nada. Hay que abrir el cielo, ¿no? Claro, está rezando, sí, está pidiendo. El padre Valmir, que en paz descanse, era de las cosas que más le encantaban respecto a la vocación, ese espíritu así, guerrero, militante. Y ya cuando él falleció de cáncer, estaba en la cama del hospital y iba un padre a celebrarle misa todos los días con autorización del hospital. Y el padre hizo la oración, oremos, solo que puso las manos y le quedaron un poco medio flojas así. Y él, muriéndose en la cama, dice... Estica mano, padre. Estire la mano, padre. Estire la mano. Y el padre así, el que estaba sano, que inmediatamente puso la posición correcta como es el carisma. Un detalle interesante. Claro, eso es para la misa, eso es para rezar, tal. Pero en la vida diaria, Monseñor era un caballero literal. Y en la misa, en sus costumbres... En su habitación. O sea, él entraba a la habitación y había una silla mal puesta o tal, y él de cuando en cuando abría el armario. Vamos a arreglar el armario. Y todo tenía que estar bien puesto, limpio, ordenado. Porque esa afinidad de todo es ordenado con el alma es de un caballero. Todavía el cuarto de él, digamos, pero a la vez es que hacía revisión sorpresa y se metía a la cocina. Sí, incluso a revisar las gavetas, que estuviese todo en orden. Abra ese armario. Sí. ¿Sabe? Todo el mundo tiene que tener todo, pero todo en cualquier organizado. Momento, Monseñor Juan pasa por ahí. Pero vea, es algo impresionante que él iba más allá todavía. No era ya solo eso que él había aprendido en el cuartel y nada. El ideal de él realmente está en el cielo. Fenomenal. Sí. O sea, pero, es decir, el ideal de él era angélico. O sea, ¿cuál era la meta? Es llegar a tener esa perfección de la caballería angélica. Fenomenal. De los ángeles que con San Miguel derrotaron al demonio del mal. Y evidentemente... Ahí hay una lucha de la luz y las tinieblas. Eso está en que va más allá de las armas, que va más allá de espíritu. Es de espíritu. Hoy en día es ridículo pensar en una batalla con espadas, una cosa así. No, son símbolos de un estado de espíritu que es angélico. Es de la caballería de los ángeles. Eso hay que traerlo a la tierra, porque ese espíritu era necesario que fuera manifestado en la iglesia para alcanzar la plenitud de la santidad. Ahora, la mayor batalla que se ha dado en la historia de la creación fue el Prelium Magnum. Fue la batalla entre los ángeles de la luz, los ángeles de las tinieblas. Se hace embate y hasta el día de hoy la mayor batalla es ese. No se usó ni un arma. Ha sido una guerra espiritual. Claro, y por eso la iglesia invoca a San Miguel Arcángel como el protector de la iglesia. Ahora, para que los ángeles nos vengan a ayudar, porque cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, para que se unan a nosotros y formemos un solo ejército contra Satanás, ellos tienen que sentir en nosotros una afinidad con el espíritu angélico. El espíritu angélico es absoluto. Usted se recordará un montón de hechos de santos, puntos, y de puntos en las homilías de Monseñor Juan, que él decía, cuando usted entra en el cuarto, no está solo. Está su ángel de la guarda ahí y usted tiene que hacer apostolado a su ángel de la guarda. No le puede dar mal ejemplo. Por más de que usted cerró la puerta, nadie lo está viendo, él lo está viendo y él no puede quedar escandalizado con sus actos. Él tiene que salir de su cuarto contento de que lo vio usted practicando la virtud en los mínimos detalles. Imagínese hacer el apostolado a un ángel, Dios mío. Así tiene que ser. Qué corazón de Monseñor. No, él era
Y él actuaba así con su ángel de la guarda. Ahí uno ve, o sea, que realmente todo la vida de él fue providencial, el conocimiento de que el pasado por el ejército, etcétera, todo eso. Pero que el alma de él iba mucho más allá. O sea, el Espíritu Santo lo llevaba a un nivel así que es maravilloso, realmente. Y nos jalaba a todos. Bueno, todos. Jala todavía. Sí. Ahora ya está ya en el cielo, ya tenemos que estar más. Sí, pero como él exigía las cosas para el servicio de Dios, o sea, una perfección absoluta. Él no permitía que un mantel no estuviera perfectamente limpio, liso. Él repetía, ¿cómo es que es Isaías? Creo que es la frase de maldito el hombre que hace las cosas de Dios, el servicio de Dios con negligencia. O sea, no sé si está en las escrituras, pero era el lema de un santo, San Miguel de Caicois. Sí, el fundador de los misioneros de Betarram, muy cerquita de Lourdes. Y incluso en la tumba de él está allí, en Betarram, y está escrita la frase. Maldito el hombre que hace con negligencia el servicio del Señor. Están las Sagradas Escrituras, sí. Entonces, impresionante. Monseñor Juan era así, sí. O sea, pero tan recto como una espada. Sí, y era la mínima tan bondadoso cosa. Como una mamá. Exacto. Sí. Uy, totalmente. Sí. La manera de corregir. A veces uno decía, para despertarle a uno, presta atención, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pero después se guiñaba el ojo, entonces le dejaba a uno, era una cosa maravillosa. Pero muy bonito eso, de ese espíritu de caballería. Podríamos hablar de una especie de caballería angélica, porque es aplicar de entrar en ese relacionamiento con los propios ángeles para que ellos ayuden a traer esas gracias del cielo para renovar la faz de la tierra, ¿no? Tal cual. Y expulsar de la tierra todo aquello que no es el evangelio. Todo aquello que es contrario, todo lo que es feo, todo lo que es sucio, todo lo que es falta de educación, todo eso tiene que desaparecer. Eso no tiene que ser conforme la virtud, el espíritu de servicio, de entrega, va aumentando, va desapareciendo el resto. Pero es un combate espiritual. Ese periodista que le pregunta a Monseñor, ya con el ABC y tal, el francés de Figaro, que le dice, Monseñor, ¿usted cuál fue qué es el objetivo de usted fundando los Heraldos? Y Monseñor dice, mi objetivo es hacer una nueva era histórica. Interesante. Sí. ¿Y por qué todo es gótico? Porque todas esas cosas son góticas. Monseñor responde, sí, porque el cielo es gótico. Es como el modelo, el ideal de Monseñor es el cielo. Ay, Dios mío, qué fenomenal Sí. Bueno, padre, yo creo que vamos llegando, ahora sí, a nuestro fin, y el mensaje es muy claro, al mismo tiempo muy profundo. O sea, esa búsqueda de entrar en ese relacionamiento con los ángeles para poner todo lo que ellos tienen, el llamado, los dones que Dios nos da, nuestros propios carismas, al servicio de esa lucha que enfrenta hoy la Santa Iglesia por la conversión del mundo. Un mundo que quiere ridicularizar la práctica de la virtud, la entrega al bien, la defensa de la verdad, la pureza de intención, la pureza de cuerpo también, la castidad. Si no es con ese punto de referencia angélico, imposible. Impresionante. Imposible, porque uno ve que los demonios también actúan, ¿no? En el mundo. Sí. Así que recemos a Monseñor Juan, que seguro que nos va a conseguir muchas gracias en esa línea. Fenomenal, padre. Entonces, muchas gracias por venir. Padre, en nombre del Padre José y del Padre Mario, le agradecemos aquí que aceptó su invitación. Yo que agradezco que nos han invitado siempre para hablar de temas fenomenales. Tan caballeros ustedes. Padre, ¿le parece si hacemos una pequeña oración por las personas que nos acompañan para que puedan sentir esa asistencia angelical en todo momento? Claro. Pues por la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, reciban esta bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.
Amén.